Así que no importa que el culto comencemos a las 9, a las 10, a las 11, nuestra carne va a tener problemas. Porque no se trata de eso, se trata de nuestro corazón para con Dios, para con el Señor. En lugares donde han habido avivamiento, dice la gente, hace fila a las 3 de la mañana para entrar, cuando la iglesia se abre a las 4, a las 5 para entrar a orar. Qué bueno, ¿no? ¿Esperamos ese tiempo? Amén. Amén. Que tú digas, no, yo esta noche voy a dormir en la iglesia, voy a estar orando y de ahí me voy a trabajar. Gloria a Dios. Qué cosa tremenda va a ser, ¿no? Amén. Esperemos. Así que, continuando un poquitito la idea de lo que el domingo pasado hemos compartido, Dios nos llamó, nos escogió, nos eligió y damos gracias a Dios porque más que un privilegio es una responsabilidad. Si te eligieron para entrar en la cancha es porque están esperando de que hagas algo por tu equipo, ¿no es cierto? Nadie quiere estar en el banco de suplente. Todos quieren entrar a jugar. Pero no es para ser visto. Estamos hablando del campo de Dios, ¿verdad? Pero comparando un poquitito con lo terrenal nada más. Así que si Dios dice, te escogí, te elegí, están esperando algo de nosotros. Y espero que realmente demos gloria a nuestro Dios. Quisiera que abramos un momento en nuestras Biblias, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Algo que también, yo creo que gran parte de la Biblia ya lo sabemos. Sí, ya leí, sí, ya escuché, sí, ya sé. Pero más que eso, queremos vivirlo, que sea verdad de nuestras vidas. Así que en Marcos capítulo 8, Marcos 8. Simplemente vamos a leer desde el verso 31. En el verso 27 Jesús le hace una pregunta, ¿no? ¿Quién dice que soy? ¿Y qué dicen ustedes? Siempre nos hemos preguntado si alguien te dice, ¿qué es Jesús para vos? Es mi Salvador, es mi Señor. Y vamos a repetir ciertas cosas. Pero más que repetir, espero que sea convicción que tengamos. Convicción, seguridad. Y en el verso 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Muchas veces Jesús anunció para qué vino, qué iba a pasar, qué le iba a suceder. Pero sus discípulos no entendían porque ellos tenían el pensamiento judío. Viene el libertador, viene el que va a formar un gran ejército, el que va a ir como un general delante nuestro y va a matar a todos nuestros enemigos y nos va a libertar. Eso ellos esperaban. Pero Jesús vino para algo más grande. Para algo mucho más glorioso, no solamente libertar a Israel, sino libertar al mundo. No solamente de la esclavitud romana en ese momento, sino para libertar de la esclavitud más grande, que era la esclavitud del pecado, de las garras del enemigo. Ellos no veían, por eso lo mataron. Pero aunque Jesús le anunció, aunque Jesús le avisó, ellos no entendían. Por eso pasa un poquito también lo siguiente y dice el verso 32, entonces esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y todos sabemos, no es el punto especial que vamos a, el punto que vamos a compartir, pero creo que si vos y yo fuéramos Pedro, ese día nos íbamos para siempre, nunca más, y le seguiríamos a Jesús. Pero él entendió también que no le reprendía a Pedro, sino el Espíritu que estaba hablando detrás de Pedro. No era él, porque él hace un tiempo atrás le había dicho, Señor, tú eres el Hijo de Dios.
Y Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Pero nuestras emociones cambian mucho y a veces entendemos de diferente manera, pero gracias a Dios que Pedro también entendió y dice, y llamando el verso 34 a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, yo de hoy en más voy a dar una unción de cobertura. Hoy la gente ama, busca. Y todos necesitamos de cierta manera tener una cobertura. Vamos a usar esa palabra, pero se malinterpreta. Jesús nunca vendió cobertura ni ofreció cobertura, le ofreció otras cosas. Pero tampoco nos vamos a disponer a discutir eso, ¿no? Entonces dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, el primer paso es, niéguese a sí mismo. Vos y yo tenemos que dejar de existir. No importa cuál sea tu nombre, no importa cuál sea tu cargo, no importa cuál sea tu ministerio, no importa cuál sea tu fama, no importa quién ni qué sea ni qué tengas. Desde ese momento vos y yo morimos a nosotros, porque eso lo hicimos en el bautismo. Es solo Jesús. ¿Cuesta? Va a costar, hermano. No es fácil. Es fácil decirlo, pero no hacerlo. Que desde ese momento, por eso, como muchas veces les dije, pero les voy a volver a decir, el momento en que decidiste casarte, moriste para vos y ella murió para ella, murieron para los dos, ahora los dos viven para sí. Amén. Amén. ¿Cuesta? Cuesta. Porque si no entendemos eso, pienso yo voy a seguir haciendo mi vida. Voy a vivir como yo quiero y hacer lo que antes hacía. No. Desde que vos decidiste casarte, vos moriste a vos y ahora vivís para ella y ella murió para ella y ahora vive para vos. ¿Cuesta? Cuesta. Porque queremos que el otro muera. Yo no quiero morir. Cuando nos entregamos al Señor, morimos para el mundo, morimos para el pecado, morimos para nosotros y ahora vivimos solamente para Él. Entonces la primera oferta de ¿quién me quiere seguir? Dice Jesús. Toda la mano. El primer paso, niéguese a sí mismo. Perdiste tu nombre, tu reputación, todo quedó allá. Ahora es solamente Jesús. Y nuestro único objetivo es que Él sea conocido a través de nuestras vidas. Hablar de Él, contar de Él, predicar de Él, anunciarle a Él, mostrarle a Él y nada más que Él. Como los enamorados, ¿no es cierto? Solamente Él habla, solamente ella habla, todo. Ahora, ¿qué dice después? Niéguese a sí mismo y segundo, tome su cruz y sígame. También muchos ya habrás hablado, escuchado, predicado, porque mayormente cuando algo pesado cargamos y me peaje por su vida. ¿No es cierto? Y cuando estamos en matrimonio decimos así, ¿verdad? Los hijos decimos así. Y dicen los padres, y el trabajo, y esto y aquello. Y siempre pensamos que la cruz es una carga que tenemos que llevar toda la vida. Pesado, difícil. ¿No es cierto? Pensamos así. Y cuando Jesús dice, tome su cruz, Jesús tuvo su cruz, ¿verdad? Sí. Y Él sabía para qué vino. Él sabía perfectamente. El problema es que si nosotros no tomamos una identidad, entonces la gente hoy sigue cualquier cosa menos al Señor. Sigue una religión, sigue una iglesia, sigue esto, sigue aquello, sigue cualquier cosa, pero no siguen al Señor. Y dice, tome su cruz, o sea que el que quiere seguirse, solamente dos cosas, niéguese, tome su cruz y entonces me sigue. Ahora después dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Jesús entonces comienza a hablarle a sus discípulos, seguidme a mí, no hay problema.
En primer lugar, niéguese, tome su cruz, sígame. Y después dice, el que quiera salvar su vida la va a terminar perdiendo. La frase común de mucha gente es, yo voy a vivir mi vida. Y el mundo y la mentira del diablo para la gran mayoría, principalmente de los jóvenes, ¿cuál es? Viví tu vida, disfruta tu vida, la estás perdiendo. Porque la única vida que realmente se gana es la que vivimos con el Señor. Porque Él no solamente nos ofrece vida abundante, vida nueva, sino también vida eterna. Y mucha gente después termina lamentándose, perdí gran parte de mi vida. Perdí. El mundo te va a hacer perder, pero con Cristo siempre vamos a ganar. Entonces la vida que realmente vale la pena es con Él. No la vivimos con Cristo, la estamos perdiendo. La vivimos con el Señor, esa es la vida que estamos ganando. El tiempo que estamos con el Señor es el tiempo que vale la pena. El resto pasa, el resto va a terminar. Y después dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí. ¿Y qué más dice? Y del Evangelio. Y este es el punto que quiero compartir con ustedes esta mañana. Para el mundo el Evangelio es una religión y para otros peor todavía, es una secta. Ahora, ¿qué es para nosotros? Porque mayormente nosotros nos identificamos como evangélicos. Para hacer una diferencia del musulmán, del mormón, del testigo de Jehová, de esto y de aquello. Entonces yo soy evangélico. Ahora, cuando Jesús dice que el que me quiere seguir, el que quiere venir detrás mío, el que quiere acompañarme en todo esto, haga esto, y después dice, y el que pierde su vida, pero es por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué es el Evangelio para nosotros? Sí, buenas nuevas, buenas noticias, es el mensaje, está bien. Y otros dicen, es Jesús, es parte, porque hablamos de Él. Cuando hablamos buenas noticias, cuando hablamos buenas nuevas, cuando estamos anunciando algo bueno, estamos hablando de Él. Entonces, cuando dice que si queremos seguirle, si queremos realmente identificarnos con Él, hay cosas que tenemos que hacer. Y más que eso, es no solamente vivir esa vida para Él, sino también por causa del Evangelio, y entonces la salvará. Y el verso 36 que mayormente le aplicamos a los inconversos. Mayormente le hablamos a la gente que todavía tal vez no aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Le decimos a ellos, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿A quién le predicamos esto? A los inconversos, ¿verdad? Le decimos así. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si después te va al infierno? Y es cierto, está bien. Pero Jesús le está hablando a quien quiere seguirle a Él. Jesús le está hablando a gente que dice, Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a servir. Como muchas veces, tal vez, lo que estamos en este lugar hemos dicho, Señor, heme aquí. Y entonces Jesús hace y dice, ¿de qué le va a aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No importa lo que ganas, todos queremos ganar, no solamente está bien, como le digo, yo creo en la bendición de Dios y está bien, hermano, orar, luchar, trabajar, esforzarte para tener tu casa, tu coche, para tener un poco de plata, no hay problema, Dios no está en contra de eso. Solamente tampoco queremos caer en el materialismo. No queremos ser egoístas, no queremos ser ávaros, no. Queremos lo que el Señor da, lo que el Señor provee, eso queremos. Pero también no es que conformarnos. ¿Queremos más? Claro que sí. Pero ¿cuál es el tema? Que Jesús dice, ¿de qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Porque no solamente el inconverso ama las cosas del mundo, también los cristianos, los creyentes. Y no digo que no querramos progresar, no estoy en contra de esto, estoy hablando cuando por causa de nos perdemos las cosas eternas de Dios. Y entonces al impío le cuesta, sí, y a los creyentes también.
Porque no se trata de participar de cultos, reuniones, se trata de una vida. Si decidiste seguirle al Señor, es una vida, no es costumbre, tradición, no es religión, es vida. Entonces después le dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Muchos creyentes hasta el día de hoy hacen cosas para no perder su salvación. Hacen cosas para tratar de mantenerse. Cuando ya el Señor nos salvó y nos dio vida, todo lo que hacemos ahora tiene que ser no solamente como agradecimiento por amor, sino alcanzar todo eso que vino con la salvación. ¿Qué recompensa, qué darías por tu salvación? Si todos nosotros tuviéramos que morir sí o sí en la cruz para ser salvos, ¿qué haríamos? Ahora vamos a decir amén, ¿verdad? Pero si la condición de Dios fuera, todo el que quiera ser salvo tiene que pasar lo que Jesús pasó, ¿seguiríamos enfrente? En los 2, 3 primeros latigazos ya sería un poco difícil. Pero aún así, muchas veces, hasta el día de hoy, el ser humano quiere pagar. Pero no es solamente afuera, muchos creyentes hoy tienen que hacer cosas para mantenerse salvos, cuando simplemente tenemos que vivir en obediencia. Y dice después el 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, ¿es diferente de la de ahora? ¿Cómo era la generación? ¿Cambió ahora? Está un poquito peor, tal vez. Entonces, ¿qué dice? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Yo creo que una de las cosas que sí o sí se tendría que identificar en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, es que nunca nos debería dar vergüenza. Como le digo, no es que vas a andar con tu Biblia, a no ser que Dios te diga, Dios te ponga en el colectivo, en la plaza, por la calle o donde sea, pero si es necesario y si toca la oportunidad de preguntarte quién sos, qué crees, lo haríamos, no digo con orgullo, hasta en un buen sentido vamos a decir, ¿no? Aunque no hay un orgullo bueno, pero vamos a decir así. Lo diríamos, no identificaríamos con el Señor. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Dice Hebreo de que el Señor, no me viene la palabra ahora, pero no de llamarnos a vergüenza, de llamarnos hermanos. El Señor no se avergüenza. Si yo le preguntara, ¿se avergonzaba una vez su hermano, su hermana? Hasta ni le conocemos, no sepa de cuál. Y yo sé que a veces pasamos vergüenza por causa de algunos de nuestros hermanos. Pasamos vergüenza por causa del testimonio de muchos hijos de Dios. Pero una cosa es arrepentirnos, y tal vez nosotros muchas veces hemos dado vergüenza al nombre del Señor. Nosotros no hay problema porque estamos llenos de cosas, pero el tema es que detrás nuestro está el Señor, el nombre del Señor.
Entonces, si hemos causado vergüenza al nombre del Señor, yo sé que tenemos oportunidad de arrepentirnos y pedir perdón. Y decirle, Señor, sí, yo he avergonzado tu nombre, porque cuando debería para haberme plantado como hijo tuyo y defendido tu palabra y mostrado el Evangelio, no solamente me avergoncé, no solamente me callé, sino me hice partícipe. Por eso muchas veces estamos diciendo, Dios no quiere que seamos solamente creyentes en la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto aquello? No, hermanos. Dios nos está esperando afuera. Y yo sé que más de alguna vez hemos causado vergüenza al nombre de nuestro Señor. Nuestro testimonio no ha sido lo que debería haber sido. Y ahora tal vez decimos, Señor, me avergüenzo y te pido perdón. Porque queremos seguir a Dios. Queremos ser realmente su seguidor, su servidor. Más de una vez también nos hemos avergonzado. Porque casi siempre, si te toca trabajar, tenés 10 impíos y tal vez sos el único creyente. Cuando vas a la escuela, al colegio, hay uno o dos, o tal vez hay varios creyentes, pero están más perdidos que... Ahora, ¿cuesta identificarlo? Cuesta. Pero no solamente ponernos el título de evangélico, sino realmente, como estuvimos orando y hablando anteriormente, que el Señor se vea, se refleje a través de nuestras vidas. Que Él se pueda ver. Que sea tangible esa presencia del Señor a través de nuestras vidas. Entonces, decidirnos seguir al Señor lleva compromiso. Y Él dice, el que no se avergüenza de mí y del Evangelio. Porque son las mismas cosas, es uno. Jesús y el Evangelio es uno, porque el Evangelio es buena nueva, es hablar de Él, testificar de Él, anunciar a Él. Y dice, el Hijo también, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces nuestra identidad, nuestra identificación con el Señor, porque yo sé que siempre estamos hablando, Señor, yo te quiero servir, Señor, yo te quiero seguir, pero ¿qué implica eso? ¿Qué es seguir al Señor? ¿Estar en los cultos? Sí, es parte. A participar de actividades o hacer cosas es parte. Pero el Señor no solamente está acá los días de culto. Seguirle a Él implica mucho más, porque en nuestra vida estemos donde estemos. Y ese evangelio, el cual dijimos que somos parte, no es religión, no es iglesia, es parte nuestra, es parte de nuestra vida. Dice en el capítulo 10, para continuar un poquitito de este mismo libro, alguien le pregunta, Señor, yo quiero seguirte. Y el Señor también le da una simple respuesta, porque le dice, anda, repartí, da, entrega y ven y seguime. No es que Jesús quiere que vos seas pobre. Jesús no te va a decir vende tu casa, vende tu coche y dice, no es eso. Pero Jesús conoce el corazón. Entonces nosotros estamos dispuestos a seguirle a Jesús siempre que no nos cueste. Cuando nos cuesta algo, probablemente vamos a ser tentados para retroceder o renunciar. Y eso no estoy diciendo que Dios te va a decir. Hemos escuchado testimonios de gente que le pasó eso, pero yo creo que son casos especiales que Dios tiene con tal o cual persona. Pero supongámosle, algunos dicen, bueno, yo estoy libre porque no tengo, ¿verdad? Pero no importa. Pero si yo te dijera, le quiero que vendas tu casa, ¿qué haríamos? Si yo te dijera, quiero que vendas tu coche y ve, da a los pobres, o repartí, o hacer esto, o hacer aquello, ¿qué haríamos? Algunos haríamos ni la paga paita.
Por ahí me lo hicieron así para pintar, para eso mandé a pintar y se cuesta. Cuesta. ¿Qué taña pensar? Ay, cote de. Vamos a pensar. Nosotros queremos seguir al Señor. Queremos. Pero cuando nos cueste algo, ahí va a ser la prueba de cuánto estamos dispuestos. Es como cuando estábamos en ese primer amor, ¿sí? No, ya pues, me mango, puente, bueno, en algunos casos, ¿verdad? No todos, pero algunos. Pero espero que no sea realidad eso. Pero le diríamos eso al Señor: Señor, te voy a seguir, te voy a servir, voy a tomar el compromiso, aunque sea a pie, en bicicleta, a camino, lo que sea. Y si vos me pedís, no hay problema. Porque nosotros nos gloriamos y decimos: Señor dejó el cielo, dejó su trono, dejó su gloria, dejó todo por venir a morir en mi lugar. Gloria a Dios. Pero nosotros ahora queremos estar con Él. Si es posible, la petición que le hicieron sus discípulos: Señor, yo a tu derecha y mi marido a la izquierda, por favor. Pero eso no sucede así nomás. Si no estamos dispuestos a renunciar. A veces no estamos dispuestos a renunciar tiempo. No estamos dispuestos a renunciar pequeñas cositas que todavía nos cuesta. ¿Cómo entonces alcanzaremos el resto? ¿Cómo vamos a alcanzar cosas gloriosas y eternas? Y así le pasó a este. Y dice, capítulo 10, el verso 26 nada más. Ustedes pueden leer después de su casa el resto, aunque ya deben conocer la historia. Ellos se asombraron, los discípulos. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues va a ser salvo? Y esto es un peor. Ahora, la salvación es para el que cree y al que acepta la salvación. El ejemplo que Jesús le pone acá para seguirle. Y dice que un rico es más difícil que en el reino de los cielos que un camello que pase por el ojo de una aguja. Y no es una aguja de coser, sino está hablando de una pequeña abertura que había en los muros, que era solamente para pasar apenas una persona. Era el caso de guerra, para que los enemigos no entren. Pero no dijo eso que es imposible, es difícil, nomás dijo. ¿Por qué? Porque cuando un rico tiene todo, no necesita, aparentemente. Necesita la salvación, sí. Ahora, ustedes también se van a dar cuenta que muchas veces cuando los cristianos se vuelven ricos, les es difícil seguir al Señor. Ser fiel es mucho más todavía. Y si la riqueza es un tropiezo, y llega a ser un tropiezo en nuestra vida, pobrecito de nosotros. ¿Estamos dispuestos a dar todo y a entregar todo lo que sea por el Señor? Tenemos que pensar. Y los discípulos mismos dijeron: ¿quién entonces? Y Jesús dice en el verso 27, entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Para Dios no. ¿Qué hizo Mateo? Mateo era rico, era un cobrador de impuestos. Pero Jesús fue a su casa, llegó, él aceptó la palabra, aceptó el evangelio, y en ese momento hubo una convicción tan grande en su corazón que él dice: Dios, yo voy a repartir la mitad de mí, voy a repartir. Lo primero, Jesús le dijo eso: no. Jesús no le mencionó nada, pero la convicción y la salvación hizo que él actúe, hizo que él se mueva a eso. Es parte nada más, no todos los discípulos. Ahora después dice: porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Un aplauso para Pedro. Seguro va a tener un barco de oro en el cielo. Ahora, ¿ustedes creen que Pedro dejó? En este momento que está hablando él, les pregunto: ¿Pedro había dejado? Cuando Jesús resucitó, ¿dónde lo encontró a Pedro?
en su barco, ¿verdad? ¿Había dejado? No, había guardado. Lo que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces dejamos de guardar por las dudas. Pero Dios habla de renunciar a todo y dejar todo. Tengo y no tengo, me da lo mismo. Por eso ustedes ven a Pedro, lo primero que hizo después de lo que le pasó a Jesús, lo primero de vuelta en su barco pescando. Porque nunca dejó. El dejar, ¿saben qué es dejar realmente? Cuando Elías pasa junto a Eliseo y él está arando, dice, con 12 yuntas de bueyes, y Elías no le dijo, seguime, vení, esto, aquello, vas a ser futuro profeta, te vamos a ungir como esto, como aquello. Muchos hoy que quieren números en la iglesia, dice, vení acá, vos no cantás bien allá, no te aceptan, vení acá. Acá te vamos a ungir enseguida de profeta, apóstol, ven enseguida tal cosa. Pobrecito. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Elías pasó y puso su manto sobre él, él sabía lo que significaba eso. Y lo primero que le dijo Elías, espérame, ya me dispara, y agarró, dice, la yunta de bueyes y agarró el arado y con ello hizo un sacrificio, quemó. Eso sí es renunciar. Eso es decirle, Señor, dejo todo. No caiga allá, hermano, siempre vamos a tener ahí guardaditos y vamos a volver. Dejar al Señor es renunciar. ¿Saben por qué muchos matrimonios tienen problemas? Porque nunca dejaron sus casas. Y no estoy diciendo no le visite a tu papá, no le visite a tu mamá, no estoy diciendo eso. Pero emocionalmente siguen atados. Y después, el diablo no. Tu casa paterna y materna quedó atrás, no murió, tus padres son tus padres. No. Pero muchas veces no se cortó. ¿Saben cuántos matrimonios tienen problemas por casa de su papá o su mamá todavía? Pues cuando se trata de mi papá, es mi papá. Cuando se trata de mi mamá, es mi mamá. ¿Entiendes? No, pero si tienen a su suegro todavía, es una bendición. Y los dos son iguales. Amén. Hay cosas que no quemamos y entonces nos crean problemas. Hay cosas que nos crean problemas. Por eso Eliseo cuando dijo, le voy a seguir, pero si yo dejo guardado mi buey, entonces por la duda, ya ve con Elías, ya volvió otra vez. Es lo que hacemos con el Señor. Ya tenemos una reservita ahí por la duda. Entonces nunca podemos disfrutar y experimentar lo que realmente Dios quiere y tiene para nosotros. Porque Él sabe que todavía hay algo guardado por la duda. Entonces no confiamos plenamente. Porque si uno le decía, yo voy a dejar una por la duda en mi cama todavía en casa. Juego, ¿verdad que sí? Entonces, va y golpea allá. ¿O no? ¿Entienden? Nos vamos todo. Pero muchas veces nos pasa eso con el Señor. Nos cuesta soltar todo. Señor, te voy a seguir, te quiero servir, quiero servirte. Y de todo le decimos, pero hay algo que nos cuesta todavía. Y entonces nos debemos. Por eso pensaba antes, yo no le suelo poner el título a la brica, pero pensaba esto. ¿Queremos ser discípulos o número nomás en la iglesia? Si somos números, siempre vamos a ser números, pero Dios nos llama a ser discípulos. Y no del pastor Eliseo,
de Jesús. Si en algo yo les puedo ayudar, gloria a Dios, pero no es, porque si me siguen a mí, no van a tener problema. Síganle al Señor y vamos a seguirle juntos y vamos a renunciar juntos. Si Pedro hubiese quemado su barca, entonces él cuando diga, ya quemé, ya vino. Pero como no quemó, lo primero que hizo es cuando Jesús murió y resucitó, él dijo, de vuelta a la barca. Nosotros a veces le decimos, Señor, esto es tuyo, lo entrego, pero no se lo entregamos. Todavía sigue siendo nuestro. Por eso nosotros dijimos, te entrego mi vida, pero no le entregamos nuestra vida. Ya llevo ya. Entonces, cuando el Señor dice, entregame, dame, no me niegues, es mucho más que simplemente asistir y hacer cosas como cristianos. Entonces Pedro, ¿qué le digo? He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí. ¿Y qué más? Del Evangelio. Porque si hablamos de Jesús, estamos hablando del Evangelio. Y si vos abrazaste el Evangelio, creíste el Evangelio, es parte de tu vida. Y cuando Pedro, nosotros hemos dejado todo, le dice Jesús, le dice, no hay problema, dice, si dejaste esto, cuando habla de dejar esposa, hijo, yo creo que a algunos sería una buena excusa, ¿verdad? Por causa del Señor. No. Pero vuelvo a decir, lo que te va a costar es, vamos a quedarnos, hermano mío, mi amor, sí, va. Sí, pues ese kutu ibu ya bisa hatilah saya kan aseda. Malis, ya, sí. Y empezamos. ¿Estás dispuesta a decirle a tu señora, a tu marido, apártate de mí? ¿Me eres tropiezo? Bueno, mi amor, sí. ¿Y tú oyes? Entonces, cuando habla de dejar casa, padre, madre, porque muchas, no sé por qué me acuerdo de Sony cuando su mamá le dijo, la iglesia, o el pastor. Y una vez hablamos con ella, si vos hoy no mostrás firmeza de tu convicción, entonces no vamos a poder hablar de un Dios. Todos vamos a ser probados en algún momento. ¿No? Pero nos va a costar, sí, yo te voy a seguir, sí, Señor, esto, aquello, pero mi hermano, pues hoy es justo el aniversario de fulano, No, pero tal cosa, no. O mujer, o hijos, o tierras. ¿Perderíamos algo de eso por el Señor? No sé. Pero bueno, yo sé que Dios va a tratar con cada uno de diferentes maneras y en diferentes circunstancias. No todos a Dios nos va a pedir la misma cosa, porque mayormente Dios sabe qué es lo que más amamos y sabe qué es lo que más mezquinamos. Sabe lo que todavía cuesta que le entreguemos. Él sabe. Aunque acá le cantemos y aunque acá le oremos, Señor, te entrego todo. Solemos cantar, ¿verdad? El Señor dice, todavía no me entregaste todo. Y yo sé que estamos en proceso. Y por causa de mí y del Evangelio, porque esa es nuestra identidad. Cuando digo seguir al Señor, cuando digo servir al Señor, cuando digo dejar todo por el Señor, ¿cómo lo vamos a ver? En lo que estamos haciendo, en lo que estamos viviendo. Y después dice,
Esta parte nos va a gustar. Aunque deje todo eso, y sabemos que no reciba 100 veces más, sería inteligente. Ahora tal vez decirle, bueno, si me voy a dejar mi casa, si me vas a dar 100. Pero el Señor simplemente es una forma de decirnos que casi siempre hablamos y casi siempre nunca vamos a perder con Dios. Nunca. Nunca vamos a perder con el Señor. Y si en alguna razón, por alguna circunstancia, supongámosle que perdiste tu casa por causa del Señor, por causa del Evangelio, no hay problema, dice Dios, ya, tranquilo. Aparte de que ya tienes asegurado allá arriba, Dios no te va a dejar desamparado acá abajo. Nunca. Pero a veces nosotros, por retener eso chiquitito, perdemos el resto. Perdemos lo más grande y lo más importante que Dios tenía para nosotros. Que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. Y Jesús, por la duda, aclara. No, pero eso todo es espiritual, alguno va a decir. No, ¿qué dice? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Y yo no sé para qué le puso los pedacitos ahí. ¿Qué dice? Y mucha gente tal vez perdió a sus hermanos naturales por causa del Evangelio, pero ganaste muchos hermanos más, ¿verdad? Amén. Entonces nunca vamos a perder con Dios, nunca, nunca, nunca. Imagínense los hermanos que vamos a encontrar en el cielo, los padres y tantas cosas más. Pero por eso tenemos que analizar bien, y al comprometernos con Dios, es Él y el Evangelio, es lo que estamos viviendo, es nuestra identidad. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Pero el seguir al Señor, la determinación que tenemos que tomar, es esto. Porque nuestra identidad va a ser parte de nuestras vidas. Y ahí donde a veces nos cuesta, Señor, te voy a seguir, pero ¿qué dice ahí? Con persecuciones. No digo que te van a perseguir toda la vida, que te van a querer matar. No, pero siempre nos va a faltar el que está ahí, molestándote, insultándote, enojándote, diciéndote de donde sea, hermano, en tu casa, ahí afuera, alguien siempre, y aún dentro de la propia iglesia. Por eso no te asustes. Dice Hechos capítulo 8. Vamos a leer el primer verso para entender un poco mejor. Hechos capítulo 8. Dice así, el verso 1. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. No es que si te encontraban en la plaza predicando o camino a la iglesia, no, entraba casa por casa. Y les pedía amablemente subir al camión, no, los arrastraba, dice. Pero el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué haciendo? Anunciando el Evangelio. Y el diablo dijo, qué metida de pata. Mejor le hubiera dejado que estén todos contentos, felices ahí en Jerusalén. Pero ahora dijo, voy a liquidar a todos, lo usó a Saulo en ese momento. Pero una persecución de qué? Todos los que eran esparcidos anunciaban el Evangelio por todas partes. Y el Evangelio creció, el Evangelio se extendió a lugares a lo mejor donde nunca hubiera llegado si seguían cómodos ahí.
Espero que Dios nos permita persecución en nuestra vida, hermanos, para que hagamos esto. Por la gracia del Señor estamos comenzando el martes, ¿verdad? ¿Ya tienen su lugar? Amén. Eran, dice, perseguidos, fueron perseguidos, había una gran persecución, pero los que estaban siendo esparcidos, por donde se iban, anunciaban el Evangelio. Y pensaba esto, qué gran diferencia con lo que pasa hoy. ¿Saben cuántos cristianos hay esparcidos por todas partes? Hoy en día, donde te va, el que menos pensar te va a decir, sí, ser creyente fuera. El que menos pensar, sí, ajá, más que la iglesia, mamá, y acá, sí, estas cosas, sí, ya puede predicar, puede ser esto. El que, ¿dónde te va, hermano? Yo creo que Paraguay, vamos a hablar nosotros acá, de cada 10 personas, por lo menos 7 ya estuvo en la iglesia. ¿Y por qué están esparcidos ahora? Pero no están esparcidos para predicar. Porque lamentablemente hoy la fe y la convicción que ellos tenían es muy diferente. Gran parte del cristianismo está siguiendo al Señor siempre y cuando no le cueste nada. Entonces, cuando haya pequeñas luchas, pequeñas batallas, pequeñas persecuciones, los cristianos hoy abandonan. Porque no hay una firmeza en su fe. Dicen seguir al Señor, dicen querer seguir a Dios, pero ante la mínima cosa, lo primero que hace es retroceden. Se dejan. Y todos fuimos tentados más de una vez en eso. ¿Quién no? No quiero saber más nada. Pero ahora, si vos le preguntás y le hablas con aquellos que hoy están afuera, ¿por qué? Diríamos comúnmente por pavada. Que no me saludó, que no me miró, que esto, que aquello, que lo otro, hermano. Tonterías. Estos fueron perseguidos. Saulo entraba casa por casa, les agarraba del pelo, los arrastraba, a las patadas les llevaba a la cárcel. Pero eso fortaleció la fe y ellos fueron esparcidos, pero anunciaban el Evangelio. Si nosotros hicieran lo mismo, esos paraguayos en 2 o 3 años se salvan todos. Pero hay tantos cristianos esparcidos, pero enojados, renegados, amargados. Algunos enojados con la iglesia, otros con los pastores, otros con los hermanos, otros con Dios. Es muy diferente. Ellos donde iban anunciaban. Si nosotros hiciéramos un poquito de esto, donde nos vayamos, donde estemos, hablemos en la oportunidad que tengamos del Evangelio, del Señor, las cosas que ya sucederían, las cosas que ya pasarían. Pero el diablo está esparciendo, pero lamentablemente los cristianos para mal. Tanta gente fuera, enojado, renegado. Pero se puede cambiar esto. Amén. Fíjense, el 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Por causa de la persecución. Uno se pregunta, ¿por qué tantos creyentes que no tenían problema en morir, sea como sea, y nunca iban a negar al Señor? Cristianos que en ese tiempo eran quemados vivos en hogueras y después como la Inquisición y tantas otras cosas más, que nunca retrocedían en su fe, en su convicción, y estuvieron dispuestos a pasar. Hoy se canta, bueno, himnos, casi acá no se canta más, pero hay himnos, y hay uno de ellos que no me acuerdo su nombre, he decidido seguir a Cristo, creo, que tiene un testimonio increíble de un misionero cristiano, un misionero en África, que le agarraron a toda su familia y le dijeron, o negás o matamos.
Y comenzaron matándole a uno de sus hijos. ¿Vas a negar? Y le mataron a otro de su hijo. Hasta que le mataron a todos. Eso es haber creído de verdad. Acá en la iglesia se han ido algunos creyentes porque le llamamos la atención a su hijo. Porque tiene que ser espiritual. Con mi hijo no se meta. ¿Vas a corregir a tus hijos? No. Yendo por todas partes, predicaba a Cristo. Como le dije, este testimonio tan espectacular. Yo no sé. ¿Qué haría yo? ¿Qué harían ustedes? Ver morir uno a uno a tu familia y no negar a Cristo. Ver pasar cosas. Si por eso digo muchas veces, que no nos toquen esto, que no nos toquen aquello, que esto. Y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Las cosas van a suceder, pero nosotros tenemos que estar convencidos y tiene que haber una convicción en nuestras vidas. Seguir al Señor es parte del Evangelio, es parte de nuestras vidas, es parte de lo que vivimos, de lo que creemos y de lo que tenemos que hacer. Si no, hermanos, no hay caso. Toda la vida vamos a estar sentados, esperando, recibiendo. El apóstol Pablo dijo, vamos a mirar un poco. En Corintios, capítulo 8, segunda de Corintios, pero primera de Corintios 9, primera de Corintios, capítulo 9. El verso 20. Vamos a leer desde el 19. Primera de Corintios 9, 19 dice, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. No está diciendo, como ya tantas veces dijimos, ¿no? Que vas a ir a tomar con el que toma, vas a ir a bailar con el que baila, vas a ir a truquear con el que truquea para ganarle. No. No importa el lugar, no importa, pero ahí nosotros nos identificamos con nuestra fe y nuestra convicción. Y dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Eso es sabiduría. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Ahora, este no era creyente camaleón. Él entendía, él sabía. Él tenía una convicción, porque dice después, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Tenemos que ponerlo en la camiseta.
Así que si mañana te decidí ir a visitar la casa y sabes que uno le invita, fanático, y van a decir, por amor a ti, Señor, me pongo la camiseta limpia y me voy a predicarle contra que se convierta. Amén. Es la misma cosa, vale, sí, ¿verdad? Pero el tema es que muchos cristianos no les toque su equipo. Yo he visto a muchos, le habla de su equipo. Le habla del evangelio, ¿quién está? Le iba a vete. Cuando ahí deberíamos, te está metiendo, ojo. Te está metiendo con mi Señor, te está metiendo con mi Salvador, te está metiendo con mi fe, así que cuidado con casqueo. Vamos a poner la cepojina. En el nombre de Jesús. Si no recibí el Evangelio, algo vas a recibir. Pero todos tenemos que reconocer, hermano, que no nos hablen de ciertas cosas. Habla mal de la iglesia, no tienen problema. Bueno, vaya que hablar mal de mi familia. Y qué triste. Cuando deberíamos tener valores y convicciones genuinos delante de Dios. No estoy diciendo defender la mentira, ni lo que está mal. No, pero estoy diciendo cuando realmente entendemos. ¿Defenderías a tu iglesia más que a tus hermanos inconversos? Hay que ver hasta dónde. Porque muchas veces, vuelvo a decir, están mucho más fuertes todavía en nosotros cosas personales que las cosas del Señor. Entonces, me he hecho débil, me he hecho a todo lo que sea, hermano, con tal de ganar algunos. No hay problema. Y dice el verso 23, y esto hago para ganar fama, para que me reconozcan que soy el superapóstol, el más humilde de todos. ¿Para qué? Hermano, a veces cuando hay algo que nos conviene, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea para nuestra conveniencia. Pero por causa del Evangelio, ¿hasta dónde estamos dispuestos a hacer? Por eso muchas veces, por ejemplo, hemos tratado con muchos hermanos, ¿no?, que han tomado la decisión, no, voy a dejar este trabajo porque me impide congregarme. Gloria a Dios. Voy a dejar esto porque me va a servir de tropiezo para seguir al Señor como debo seguir. Haríamos. Antes, cuando comenzamos recién, había unos hermanos que tenían almacén y decían, el problema era domingo ni ven de bebé. Entonces queríamos que cambiemos el culto de la noche si es posible, porque de día ellos tienen que comercializar. Y pero Señor, bendecime. Y peor todavía algunos vendían hasta bebida. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a decirle no al mundo, no al pecado, no a mi bienestar, a mi ganancia, por ganar cosas del cielo? Porque Jesús ya dijo, si ustedes dejan esto y esto, hay 100 veces más probabilidad de que esto se multiplique si es que a mí me ponen en primer lugar. El problema es que a veces por retener ese chiquitito terminamos perdiendo todo. Porque tenemos que entender que tomamos un compromiso con Dios y con el Evangelio. Somos parte de Cristo y parte del Evangelio. ¿Qué anunciamos? ¿Qué predicamos? ¿Qué decimos creer? No somos parte de una religión, de una secta. Somos hijos de Dios que hemos creído. Y a aprender a vivir en eso que decimos creer. Y Pablo dice, todo esto hago por causa de Él,
evangelio. Para Pablo el evangelio no era una religión, no era ir los domingos a la iglesia, no era participar, él era vivir, anunciar, predicar, y no importa dónde sea, cómo sea, la hora que sea, quien sea, era por el evangelio, no por alguien, no por algo. Todo lo que hacemos, hermanos, tiene que ser por el Señor, pero se va a ver en nuestras vidas acá. Decirle al Señor que le amamos es fácil, pero eso se va a ver en lo que estamos haciendo acá por Él. Y Pablo dice, con ley, sin ley, aquello débil, lo que sea, todo me hago lo que sea, y me pongo al nivel del que sea, y todo esto hago por causa del evangelio, para que sepan cómo predico, no, para hacerme partícipe de Él. O sea que yo no solamente predico el evangelio, yo vivo el evangelio, y el evangelio es parte de mi vida. Me acuerdo, un fanático una vez dijo, tenía una camiseta puesta. No, este no es mi camiseta, este es mi piel, güey. A la polla. Imagínense. Hay camiseta para ir pirema, güey. Imagínate que así hablemos del Señor. Y para tener que demonio, Pablo dice, no, esto, todo lo que sea por causa del evangelio. ¿Por qué? Para hacerme partícipe. O sea, con lo que yo vivo, con lo que hago, no me interesa, porque yo soy parte del evangelio. No solamente predico, no solamente anuncio, esto es parte de mi vida, parte de lo que vivo, parte de lo que hago. O sea, que esta es mi vida. Eso necesita. Por eso cuando Jesús dice, ¿quién quiere seguirme? Niéguese, ya no es más vos, no es más yo, no es más aquella, nada, es el Señor. Y tome su cruz y sígame. Y Pablo entendió perfectamente eso. Después de ese encuentro que tuvo con el Señor. Porque no era solamente tomar esa cruz. No era solamente la persecución afuera. Pablo dice, lo de afuera, lo de adentro. A veces soportamos que se nos critique, que se pase lo que pasa allá afuera. Pero el problema es que no soportamos cuando eso pasa dentro de la iglesia. ¿Soportamos crítica? ¿Soportar que se hable mal de vos? ¿Que no te saluden? O cualquier cosa que vos quieras poner en tu cabeza ahora. ¿Soportarías? No queremos soportar. Enseguida, chao. Repite la iglesia. Y sí, hermano. Pero el evangelio es un solo. Y si no aprendemos a vivir donde sea que estemos, entonces no importa. Tenemos que tener convicción. Cristo es el evangelio y predicamos el evangelio, creemos el evangelio y vivimos el evangelio. En Hechos capítulo 20, bueno, con esto vamos a terminar, se fue la hora de decidir. Hechos capítulo 20. Si tuviéramos aunque sea un 10% de la convicción de Pablo, y todos somos llamados a eso, todo. Nuestra mayor responsabilidad es anunciar el evangelio. No es para algunos, no es, depende de cuál es tu ministerio, no. Todos somos llamados a anunciar el evangelio. En el púlpito no, hermanos. En la iglesia es muy poco lo que se puede hacer. Podemos tener cargo, ministerio, lo que sea, lo que vos quieras, se te puede nombrar de lo que sea acá, pero eso es irrelevante en cuanto a lo que nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Y si afuera se nos conoce como el que predica, como el que habla, y que afuera digan, amo a una predicación mediante pedalle salvar, amo a orar con sergía afuera, amo a que afuera haya más testimonio de lo que es tu vida con el Señor, no importa. En el cielo no hay fila para pastores, fila para apóstoles, fila para levitas, fila para... No. Ahí no. Ahí todos somos hijos de Dios. Y recibiremos la recompensa en cuanto a lo que hemos realmente creído.
Dice Hechos capítulo 20, el verso 24. Si ustedes miran los versículos anteriores, Pablo está camino a Roma y él dice, yo sé lo que me espera, aunque también no sé mucho, pero sé más o menos lo que me espera. Pero dice el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso. Y antes no tenía pena por todo. ¿Quién dijo que no dijo? Me dejó en visto, no me dejó en visto, me mensajeó, me llamó, esto, me aquello, me lo otro. Hermano, nosotros hacemos caso por todo. ¿Y qué dice Pablo? Me dicen que me espera acá, que me espera acá, que me espera lo otro, que me va a pasar esto, que me va a pasar aquello. Y dice, pues yo no hago caso por eso. Yo tengo mi meta, tengo mi objetivo y yo sé a dónde me voy a ir. Entonces, ni de pena y van a llegar. ¿Van a aparecer voces? Siempre. De todas clases. Pero Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Cómo quisiera decir un día como dijo Pablo? A nosotros, nuestra carne salta. En ninguna cosa, de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Dice Pablo, a mí no me interesa. Mi vida es lo de menos, lo que pase conmigo es lo de menos. Eso sí, con razón. Todo, yo creo que, no sé, vuelvo a decir, no sé si la vamos a conocer a Pablo, tal vez sí. Y yo no sé si el Señor va a permitir que haya quedado algunas marcas de lo que pasó él para testimonio en el cielo. Pero si le miráramos a Pablo, hermano, vean la Yerepama. Lo que pasó, lo que vivió, no solamente por gente de afuera, dentro de la propia iglesia. Pero se mantuvo fiel y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que nos mantengamos fiel hasta el final. Hasta el final. Pero de ninguna cosa ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuál es nuestra meta, hermano? ¿Qué es nuestro objetivo? ¿Qué nos estamos proponiendo para con Dios? Señor, yo quiero terminar mi carrera con gozo, feliz, contento. No sé, hermano, cómo vamos a estar, no sé qué manera, no sé lo que ahora vamos a pasar, no sé, algunas cosas buenas y algunas cosas no muy buenas, pero lo importante es que tengamos esta determinación. Yo quiero terminar mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿cuál es ese ministerio? Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Sencillo, sencillo. Todos tenemos este ministerio de dar testimonio del Evangelio, de anunciar el Evangelio, de predicar el Evangelio, de contar del Evangelio. Es simplemente eso. Todos a veces pensamos, como anoche se leyó un poquito, ¿no? Están los 5 ministerios, sí. Los visibles, por así decirlo. Lo que Dios a veces marca. Pero el ministerio de esto, todos somos llamados. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. Simplemente anunciar el Evangelio, simplemente contarle de Jesús. No importa si sabe hablar, si sabe hablar, no importa. Jesús es el tema central y principal en todo lo que hacemos en Dios. Pero para eso nosotros tenemos que tener convicción genuina en nuestras vidas. ¿Qué creíste? ¿A quién estás siguiendo? Les quiero leer por último un versículo que hoy leí y me acordé. Este era un versículo que estaba pegado en nuestra casa, en un cuadro así grande. Por años estuvo. Donde nos mudamos se iba ese cuadro. Así que parece euroreí, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Por algo el diablo quiere llenar de cuadros las casas, ¿verdad? Con cosas a veces que no convienen. Me acuerdo una ocasión, un hermano, oramos por él, el Señor le libertó y quemó unos cuantos cuadros que tenía ahí. Y vos, pastor mío, un capo para llevar ese cuadro. Pero bueno, Primera de Timoteo. El capítulo 1. Ya leí desde el 12,
1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y este es el versículo que teníamos siempre pegado por la pared de nuestra casa. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y nosotros agregaríamos el peor. Pero la gracia de nuestro Dios. Y de esto simplemente, hermanos, nos vamos a ir a hablar. Porque dice el 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él merece toda la gloria. Hermanos, el Señor nos llamó, y cuando tomamos la determinación somos parte. ¿Queremos seguir al Señor? Sí. Entonces anunciemos el Evangelio. El mayor testimonio que podamos dar de Él, anunciar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer a nuestro Dios. Y también vamos a poner en la mano del Señor cada lugar donde el martes se va a estar visitando. Dios te dé palabra de gracia, de poder, de autoridad. Y como le dije, hermanos, sencillo nomás. No tarden, a no ser que se dé la circunstancia, más de media hora, 40 minutos. Venimos a leer esto, venimos a compartir esto, una explicación sencillita, y oren por esa casa. ¿Sí? Inviten, si alguien quiere entregar su vida a Cristo, oren con Él, hagan su paso de fe, bendigan a esa familia, bendigan a esa casa y vuelvan otra vez. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Es tu fidelidad, tu misericordia, tu gran bondad para con nosotros. Amado Dios, gracias porque el día que te hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, tal vez ni nos imaginábamos el compromiso que estábamos tomando. Señor, decimos queremos seguirte, pero muchas veces queremos seguirte desde nuestra comodidad, de donde solamente estemos cómodos, sin molestarnos tanto. Dios mío, y a veces pequeñas cosas que hacemos ya es demasiado grande, pero Dios, nada será más grande que lo que tú hiciste por nosotros, para salvarnos, para que hoy tengamos perdón, para que hoy alcancemos la redención, para que hoy, Dios, podamos decir: soy hijo de Dios, soy perdonado, tengo salvación, tengo vida eterna. Gracias, mi Dios. Pero yo te pido que despierte esta iglesia, despierta nuestra vida, Señor. Y yo bendigo cada vida y cubro con tu sangre poderosa, Señor, este martes la casa que estaremos visitando. Enviamos ángeles a ese lugar, y tú vas a poner palabra de sabiduría, palabra de autoridad, palabra de poder. Y, Señor, sea tu nombre glorificado, y entender, no solamente he creído en el Evangelio, también quiero predicar el Evangelio y quiero vivir el Evangelio. Gracias, Espíritu Santo, porque contamos con tu ayuda, contamos contigo, Espíritu Santo. No es por nuestra capacidad, no es porque nosotros sepamos, es porque tú estás con nosotros. Y yo te pido que unjas cada boca, unjas cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, no solamente nuestros familiares te necesitan, nuestros amigos, nuestros vecinos. Guíanos donde, Espíritu Santo, que llevemos salvación, que llevemos esperanza, que llevemos, Padre, palabras que cambiarán esa vida y esos destinos para toda la eternidad. Señor, cubro con tu
tu sangre poderosa. Y cualquier cosa que el enemigo quiera levantar, los ángeles atan a todo espíritu, todo impedimento. Y aún muchas veces va a querer traer pelea, discusión en nuestra casa, va a querer traer aún problemas de salud, pero en el nombre de Jesús está reprendido el enemigo de nuestro adversario. Y en el nombre de Jesús nos ponemos en la brecha, Dios mío. Y tu sangre preciosa cubre cada familia, con cada vehículo, cada instrumento que será utilizado para el reino. Queremos entregarte todo, Dios mío. Perdónanos porque todavía mezquinamos muchas cosas. Somos, Dios, mezquinos. No te entregamos todo, no te damos todo, y entonces terminamos perdiendo. Pero Dios, danos ese corazón para reconocer, y que tu Espíritu Santo traiga convicción a mi corazón. Necesito entregarte todo, porque al fin y al cabo todo es tuyo, mi Dios. Y perdóname, Señor, porque todavía me cuesta entregar todo. No solamente nuestro tiempo, no solamente, Señor, muchas veces nuestros talentos, sino muchas otras cosas que nos cuesta entregarte. Y entonces el diablo termina robándonos. Pero estamos dispuestos a entregarte todo y a decirte, Dios, a negarnos a nosotros mismos. Ya no es nuestra vida, ya no es nuestra, es tuya, Señor, porque tú nos compraste con tu sangre, somos tu pertenencia. Señor, unge cada vida, unge, Padre, unge cada familia, unge a cada hermano y hermana, en el nombre de Jesús. Y tu nombre sea glorificado, tu nombre sea engrandecido. Y yo profetizo, Señor, que sucederá no solamente salvación, sucederá sanidad, sucederá milagro, sucederá resurrección. Padre amado, tu mano se va a mover, porque tu palabra será respaldada, tu palabra será confirmada. Y donde tu palabra se da, tu palabra es respaldada por tu Espíritu, Señor. Y darás coraje, valor y osadía en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Cubre esta iglesia con tu sangre preciosa y levanta cada día más hombres y mujeres valientes, llenos de fe, llenos de poder, llenos de tu palabra, llenos de autoridad, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, mi Dios. Aleluya. Gracias, mi Señor.